En el suroeste del bosque del reino veneciano, también conocido como el Bosque Oscuro, el protagonista caminaba, cuestionándose qué sucedía en este peculiar lugar. Era tan denso y frondoso que resultaba imposible encontrar un sendero, lo que hacía improbable hallar indicios de alguna mazmorra. Ni siquiera su habilidad para buscar rutas funcionaba correctamente, ya que para que este poder fuera efectivo, era necesario tener conocimientos del entorno. Las hojas de los árboles eran tan espesas que no se podía ver el cielo. Esto mantenía al chico en constante incertidumbre, ya que no sabía cómo decidir qué dirección tomar. Incluso el mapa que llevaba consigo resultaba completamente inútil. Supone que por eso lo llamaban Bosque Oscuro, haciendo honor a su siniestro nombre. Memento Mortem opinaba que no era el momento adecuado para dar paseos, pero Stech respondió que él era un explorador experimentado, así que no estaba perdido ni nada por el estilo, solo estaba investigando el lugar. De repente, divisa algo a la distancia y se da cuenta de que es una persona. Este individuo estaba inconsciente y atado a un tronco sobre una pila de rocas. El protagonista decide acercarse para liberarlo. Más tarde, le da de beber un poco de agua para que se despertara. El artefacto comenta que lo mejor sería moverse rápido, pero el chico insiste en que no puede dejar al hombre en ese lugar en tal condición, no sería humano. A su vez, pregunta por qué Memento estaba tan apurado por irse, y este responde que si Stech no quiere marcharse porque prefiere jugar con los slimes salvajes, no lo detendrá. El protagonista se da cuenta de que esas criaturas se habían devorado al resto de las personas que estaban con el tipo inconsciente, y reflexiona que tal vez fueron eliminados mientras intentaban salvarlo. Decide que es mejor actuar antes de que le suceda lo mismo, así que apunta su mano con el artefacto hacia donde estaban los monstruos y activa la habilidad de bala de aire. El torbellino de viento salió disparado hacia el frente, esparciendo a las criaturas hacia los costados, lo que permitió a Stech correr entre ellas llevando al hombre sobre sus hombros. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que los monstruos se recompusieron rápidamente, y al darse cuenta, el joven se voltea. Suponía que los slimes estaban compuestos principalmente por agua, por lo que los ataques de viento no tendrían mucho efecto en ellos. Mientras se agacha, coloca su mano en el agua y activa una nueva habilidad. El nombre de este poder era Arca, una habilidad capaz de disparar una descarga eléctrica. Cuando impacta en un objetivo, activa el efecto de estado, desmayo, con una baja probabilidad. Además, añade que el efecto de cadena puede afectar a un máximo de 5 enemigos. La descarga eléctrica sale de la mano de Stech, propagándose a través del agua y electrocutando a todos los monstruos en el área, acabando con ellos. Tras terminar, el chico utiliza la habilidad de devorar maldición para recolectar el maná. Después de un rato y haberse alejado, el protagonista reflexiona que, si quedaron criaturas vivas, no podrían seguirlos hasta donde habían llegado. El hombre que estaba a su lado comenzaba a despertar, desorientado, se pregunta dónde estaba, ya que antes se encontraba cerca de un estanque. Stech le dice que lo había salvado y que parecía bastante animado. El hombre le agradece por haberlo rescatado. El chico le pide que se calme y le cuente qué le había sucedido, preguntándole por qué estaba atado en ese lugar. El sujeto, aún nervioso, se da cuenta de que el protagonista no tenía idea de lo que ocurría y responde su pregunta con otra, cuestionándole quiénes cree que estarían más interesados en eliminar a todos los humanos en los alrededores del Bosque Oscuro. Suspirando, Stech llega a la conclusión de que fueron los elfos. Le sorprende que, si el hombre sabe lo peligrosos que son esos seres, se haya aventurado en estos parajes. El tipo explica que era parte de un grupo de comerciantes que se dirigía a la capital, y que no tuvieron más opción que cruzar por el Bosque Oscuro para cumplir con la fecha límite de entrega. Mientras atravesaban el bosque, fueron emboscados por una banda de elfos. El joven pregunta si los cadáveres en el estanque, donde estaban los slimes, eran sus compañeros. El hombre, llevándose las manos al rostro en señal de arrepentimiento, comenta que no pudo hacer nada más que mirar. Los malditos elfos lo ataron y lo abandonaron en ese lugar. Cuando su grupo llegó para rescatarlo, fueron atacados y devorados por las criaturas. Stech reflexiona que no puede dejar al hombre en un sitio tan peligroso, y le dice que lo llevará a un punto desde donde pueda encontrar la salida. Después de eso, podrá hallar un camino de regreso al pueblo más cercano. Le pregunta si está de acuerdo con su propuesta. El hombre de largos bigotes asiente, diciendo que si hace eso estará en deuda con él. El chico le pide un momento, activa su instinto animal y reflexiona lo siguiente: desde que llegó al bosque, algo lo ha estado inquietando, siente que hay algo anómalo en ese lugar. A diferencia de un bosque común, los sonidos de los animales son cada vez más escasos a medida que se adentra. Del mismo modo, donde perciba mayor ruido, será el lugar de salida. Luego de esto, abre los ojos y dice que ha encontrado la ruta de escape y que deben ponerse en marcha. El hombre de bigotes se presenta como Patterson. Stech le asegura que si sigue el camino que le está mostrando, logrará salir de la zona. Durante todo el trayecto, Patterson muestra actitudes extrañas, lo que el protagonista supone que se debe al temor de encontrarse con los elfos. El hombre se alegró al darse cuenta de que finalmente podría sobrevivir y decidió marcharse, no sin antes agradecer.
Sin embargo, Memento le habló al protagonista, preguntándole si había notado algo inusual. Stech, sin mediar palabra, desenfundó su espada. El hombre de los bigotes, asustado, preguntó por qué el chico estaba sacando su arma, temiendo que le hubieran tendido una trampa, pero no podía estar más equivocado. El protagonista había desenvainado su espada para desviar una flecha que iba dirigida hacia el hombre. Stech la detectó a tiempo y logró desviarla por muy poco. Con un tono intimidante, ordenó a quien estaba detrás de ese ataque que se rebelara. En respuesta, alguien con capucha hizo acto de presencia, saltando desde un árbol para plantarse frente al chico. Era una elfa, alta y esbelta, con cabello rubio y ojos azules. Descendió junto a otros dos individuos que, por sus atuendos y armas, parecían ser una especie de cazadores. La elfa, sin vacilar, ordenó con firmeza al protagonista que entregara al hombre. Stech, desafiante, preguntó qué sucedería si decidía no hacerlo. Los acompañantes de la mujer se pusieron en alerta, y ella, apuntando su arco directamente hacia el chico, aseveró que no volvería a pedirlo, exigiendo nuevamente que entregara al tipo. El protagonista, sin dejarse intimidar, levantó su arma y expresó que no tenía intención de guardar las apariencias ni fanfarronear. Si la elfa quería pelear, era mejor que se callara y se enfrentara a él. Memento, divertido, comentó que probablemente Stech se habría rendido si no lo estuviera portando. Uno de los elfos habló con la chica, consultándole qué debían hacer ahora y si debían acabar con el joven humano. Al principio, la elfa no dijo nada, pero luego sugirió que deberían discutirlo antes de tomar una decisión precipitada. Esto desconcertó un poco a Stech, quien bajó la guardia por un momento, aunque sin guardar su espada. La elfa guarda su arco, lo que provoca que sus acompañantes le pregunten qué está haciendo. Elaine era el nombre de la chica. Ella aclaró que no son bestias que atacan a las personas sin motivo. No le gusta que se malinterprete su actitud como odio hacia otras razas. Les ordena a sus compañeros que guarden silencio y se dirige a Stech, llamándolo humano. Le pregunta si sabe por qué se le está exigiendo entregar al hombre al que se refiere como Patterson. El protagonista responde que no tiene idea, pero está seguro de que Elaine se lo explicará en breve. Patterson, agarrando al chico por el hombro, le advierte que sus acciones podrían resultar en la muerte de ambos, cuestionando por qué debería confiar en un elfo. Stech, suspirando, le pide que se calle un momento para entender qué está sucediendo y por qué fueron atacados sin previo aviso. Antes de dar explicaciones, Elaine pregunta si Patterson le había revelado algo a Stech antes de ser rescatado. Tras escuchar todo lo que el joven sabe, Elaine se ríe, comentando que es una historia bastante interesante. Patterson empieza a sudar, y la elfa comprende la situación. Le pide a Stech que la siga, y el protagonista, sujetando a Patterson, lo obliga a caminar detrás de los elfos. Elaine le dice al chico, humano, quiero mostrarte algo que podría cambiar tu perspectiva de la situación. Más tarde, después de caminar un rato, llegan a una zona donde se encuentran varios barriles y una carreta destrozada. Elaine señala que ese era el carro mencionado por Patterson y pregunta si Stech nota algo inusual. Stech observa que la dirección en la que estaba el carro no concuerda con la historia. Si Patterson decía la verdad sobre la emboscada, las pistas deberían llevar hacia el bosque, no en sentido contrario. Elaine confirma esto y lo conduce a otro lugar. Desciende por una ladera hacia un estanque y se inclina para sacar algo del agua. El protagonista le advierte que no debería entrar allí, ya que es peligroso. Elaine responde que este territorio pertenece a los elfos y que ellos lo conocen a la perfección, para ellos no representa ningún problema. Stech observa asombrado lo que Elaine le muestra. La elfa revela un brazo que ha sido devorado por los Laims, aún portando un brazalete. Elaine le pregunta si Patterson le había dicho que pertenecía a uno de sus compañeros. Elaine aclara que todos los humanos que han llegado a ese bosque llevan consigo ese objeto. Si Stech sabe lo que eso implica, le pide que lo explique. Enfadado, el joven se vuelve hacia Patterson, quien está sujetado por los elfos, y le exige que diga la verdad y explique cómo se atrevió a mentirle. Stech toma el brazo de Patterson y levanta la manga de su ropa, mostrando que él también lleva un brazalete. Le dice que no tiene justificaciones, esos brazaletes son portados por aquellos que comercian con esclavos. El hombre de largos bigotes, gritando, protesta y se pregunta por qué Stech está aliado con los elfos si él también es humano. Sin previo aviso, el protagonista le propina un feroz puñetazo en la cara, ordenándole que cierre la maldita boca. Stech le recrimina que, si realmente era tan inocente, no debería haber escondido esa información. Le señala que, al no admitir que era un traficante de esclavos cuando se le preguntó sobre su presencia en el bosque, ha demostrado su falta de valor. No muestra remordimiento ni puede enfrentar la verdad de sus acciones. Patterson, aturdido, con algunos dientes rotos y sangrando, escucha las acusaciones mientras Stech concluye diciendo que, lejos de ser humano, él es todo lo contrario. Elaine pregunta a Stech qué creen que deberían hacer con Patterson, si tiene alguna sugerencia. Aunque el joven permanece en silencio, la elfa percibe claramente la ira contenida en él. No se necesitan palabras para entender el profundo desdén que Stech siente hacia Patterson.
Viendo que no le quedaban más opciones, Patterson aprovechó un momento de distracción y se lanzó a correr por el bosque. Elaine, decidida a resolver el asunto, disparó una flecha que atravesó el hombro izquierdo del fugitivo. Aunque casi cae al suelo, Patterson siguió corriendo desesperadamente, con su vida en juego. Elaine no perdió el tiempo y lanzó otro proyectil, que impactó en la pierna de Patterson. Stech observó, impresionado por la habilidad de la elfa. No solo logró acertar en un objetivo en movimiento a gran velocidad, sino que también apuntó a las zonas más dolorosas con precisión. Desde el suelo, Patterson suplicaba por su vida, disculpándose por sus crímenes. Elaine, en silencio, posó su pie sobre él, mientras el hombre prometía que nunca más participaría en el tráfico de elfos y que cambiaría de profesión si se le daba una oportunidad. Luego, el hombre se dirigió a Stech, pidiéndole que le ayudara, considerando que ambos eran humanos y podían entenderse. Sin embargo, Stech hizo oídos sordos y cerró los ojos, consciente del destino que le esperaba al hombre. Elaine se acercó a Patterson y apuntó su arco directamente a su cabeza. El sujeto seguía rogando a Stech que lo salvara, pero sus súplicas eran en vano. Más tarde, se vio a Elaine limpiando una flecha ensangrentada en el agua del estanque. Mientras limpiaba el proyectil con un trapo, reflexionaba sobre la situación. Había asumido que Stech, siendo humano, intervendría para salvar a Patterson y proteger a uno de su propia especie. Stech, lamentablemente, le explicó que no era tan compasivo como ella pensaba. Señaló que sería un tonto sin sentido común o un hipócrita para detener a Elaine. Los actos de Patterson habían sido demasiado horribles como para ser perdonados. Elaine le comentó a Stech que, en ese caso, también debía eliminar a todos los intrusos que ingresaran al bosque, mientras mantenía su arco apuntado hacia la cabeza del chico. Stech, sin perder la compostura, le respondió que entendía perfectamente. Reconocía que el pueblo de Venecia había tratado a los elfos con severidad y crueldad. Sin embargo, le advirtió que eso no significaba que permitiría que ella hiciera lo que quisiera. En ese momento, Elaine disparó su flecha, pero al activarse el artefacto de Stech, el proyectil cayó al suelo. Elaine retrocedió, sorprendida de que el joven ni siquiera se hubiera movido. Mirándolo con incertidumbre, se preguntó si era algún tipo de mago, pero al observarlo detenidamente, se dio cuenta de que no tenía el aspecto de uno. Stech, sin dudarlo y con una expresión seria, activa dos de sus habilidades en secuencia. Primero, utiliza su habilidad de recuperación, que automáticamente restaura su resistencia y cura sus heridas. Luego, activa su habilidad de viento cruzado, que emite una ráfaga de viento desde el centro de su cuerpo, desactivando los proyectiles que se dirigían hacia él. Esta habilidad consume más maná cuanto más tiempo permanece activa. Elaine, observando el anillo de Stech, se pregunta si se trata de un objeto encantado. Los elfos a su alrededor informan que no detectan suficiente maná en el joven como para considerarlo un mago. La elfa, decidida, ordena que ataquen al humano hasta agotar su maná y desactivar el anillo. Los elfos obedecen la orden y se lanzan ágilmente hacia los árboles para prepararse para el asalto. Utilizan su habilidad activa de disparo en ráfaga de nivel 5, una técnica que permite a 2 o más usuarios concentrarse en un solo objetivo, incrementando la precisión de los proyectiles. Las flechas vuelan hacia Stech, quien, con un cierre de ojos concentrado, emplea su habilidad de viento cruzado para desviar los proyectiles. Los elfos quedan sorprendidos por la habilidad del joven al repeler las flechas sin recitar encantamientos. Stech, con una mezcla de curiosidad y desdén, pregunta por qué Elaine se tomó la molestia de explicarle la situación si su intención era matarlo desde el principio. Elaine responde que su propósito era demostrar que no son una raza que mata sin motivo, y lanza otro proyectil en respuesta a los comentarios de Stech. El artefacto, Memento Mortem, informa al protagonista que está desperdiciando maná. El umbral máximo había aumentado a 150, pero ya había descendido a 125 debido a su estilo de combate impulsivo. Reconociendo la situación, Stech decide detener la flecha con su espada, reflexionando que, aunque es relativamente sencillo bloquear las flechas dirigidas a su cabeza, no puede mantener esta táctica indefinidamente. Sabe que si utiliza alguna de sus habilidades ofensivas, es probable que algunos elfos pierdan extremidades en el proceso. Memento Mortem advierte a Stech que no sea estúpido, si usa sus poderes sin duda los elfos morirán sin dejar rastro alguno. Sin muchas alternativas, el chico decide usar su habilidad de bala de aire, aunque con poco maná y debilitada. El aire comprimido destruye rocas a su paso, creando un camino directo hacia los elfos. Uno de ellos advierte a Elaine sobre el ataque inminente, pero Stech aprovecha la distracción para lanzarle una patada que impacta con fuerza en el rostro del elfo, lanzándolo contra un árbol. Elaine nota que el objeto del hombre no parece ser común, ya que no debería permitir el uso de múltiples habilidades. Se pregunta si el anillo que lleva Stech es un artefacto. Al observar a Stech hablando con su objeto desde la distancia, Elaine concluye que efectivamente es un artefacto. Su actitud cambia drásticamente y, enfurecida, grita: «¡Maldito espíritu de los muertos!». Inmediatamente, lanza 2 flechas letales hacia Stech, quien, afortunadamente, logra esquivarlas con agilidad.
La expresión de Elaine cambia drásticamente mientras comienza a murmurar, rezándole a su deidad, Deistra, para que la proteja de tal ser repugnante. Sus palabras están dirigidas a Memento Mortem, pero el artefacto, astuto como siempre, desvía la culpa hacia Stech, afirmando que la mujer se queja de su horrenda apariencia. Este comentario desconcierta al joven, que se ve obligado a reaccionar rápidamente si no quiere ser aniquilado, ya que Elaine está decidida a no darle tregua. Elaine lanza una flecha mortal que pasa peligrosamente cerca del corazón de Stech. Los acompañantes de Elaine yacen en el suelo, neutralizados por la ofensiva de Stech. Una de las flechas de la elfa impacta en la parte superior del protagonista, causándole un dolor intenso, pero rápidamente activa su habilidad de recuperación para sanar la herida y retirar el proyectil del hombro. Elaine no se detiene y continúa lanzando flechas, cada una de ellas penetrando en el cuerpo de Stech. Una se clava en su brazo, otra en el estómago. A pesar de haber subestimado a la elfa, Stech se reincorpora con determinación. Reflexiona sobre el hecho de haber reprimido su fuerza contra un elfo, y aunque no es inmune al dolor, arranca los proyectiles de su cuerpo con firmeza. Elaine observa la resistencia del joven con incredulidad, calificando su resistencia de ridícula. Stech se da cuenta de que, incluso usando todo su poder, es probable que no pueda golpear a Elaine, pero decide intentarlo de todos modos. Apunta el artefacto y lanza una bala de aire comprimido hacia ella. Elaine se percata del peligro inminente y, de inmediato, dispara una flecha hacia la habilidad de Stech, cancelándola en el acto. El joven y Memento Mortem quedan sorprendidos. El hombre no puede creer que una flecha haya sido capaz de desactivar una habilidad. Se pregunta si tal cosa es siquiera posible. Memento Mortem explica que habilidades como la ráfaga de aire condensan el maná para formar un núcleo de activación que produce el efecto deseado. Si este núcleo sufre daño durante su creación, el maná se dispersa, cancelando la habilidad. Teóricamente, golpear un núcleo incoloro del tamaño de una semilla en un lapso de 2 segundos prediciendo sus movimientos es extremadamente raro. Elaine resulta ser una elfa excepcionalmente peligrosa. A pesar de reconocer la formidable habilidad de la mujer, Stech no se detiene en su ofensiva. La elfa continúa atacando, y el chico bloquea cada uno de sus proyectiles. Al intentar un corte con su espada, Stech observa que Elaine lo evade con agilidad. Sin embargo, cuando la espada toca el suelo, activa el interruptor que le confeccionó el enano Clyde. Esto desencadena una explosión que eleva polvo y rocas, creando una cortina de escombros que oculta el campo de batalla. Elaine se cubre con las manos al ser sorprendida por la explosión, dándose cuenta de que el arma de Stech es más versátil de lo que parecía. Mientras el humo y los escombros envuelven el área, el protagonista aprovecha la confusión para avanzar rápidamente hacia ella. La elfa, aún concentrada, lanza más flechas en su dirección. Stech activa su habilidad de viento cruzado, desviando 2 flechas que se dirigían simultáneamente a su cabeza. Elaine observa cómo sus proyectiles cambian de trayectoria debido al viento, y decide intentar un ataque a quemarropa, esperando que Stech se acerque lo suficiente. Sin embargo, Elaine debe tener cuidado con el anillo de Stech. Si intenta activar su habilidad, el anillo la cancelará en el momento en que lo intente. A medida que el hombre se aproxima, Elaine se prepara para disparar a la cabeza, pero el protagonista la engaña con un rápido movimiento. Su puño se abalanza hacia ella, y aunque Elaine logra esquivar por poco, se da cuenta de que Stech ha anticipado su movimiento. Con Elaine en el aire y sin opciones para moverse con rapidez, el chico la agarra por la capa. Sin perder tiempo, le propina un fuerte cabezazo que la deja inconsciente, poniendo fin a la confrontación. Después de un tiempo, Elaine empieza a despertar, sintiendo un ligero mareo. Al abrir los ojos, escucha a alguien murmurando palabras desconocidas. Con dificultad, se da cuenta de que está maniatada junto a sus acompañantes, y se pregunta sobre la verdadera naturaleza de Stech. Enfurecida y con frustración, le pregunta al protagonista qué pretende al adentrarse en el bosque. Se preguntaba si el protagonista tenía la intención de lastimar a los elfos, al igual que el sujeto anterior. Stech, con calma, le responde que no tiene intención de hacerle daño a los elfos del área ni de pelear con ella. Sin embargo, debido a sus acciones, ahora tendrá que pagar un precio por intentar quitarle la vida. Elaine baja la mirada, sintiéndose frustrada y preocupada por lo que le pueda ocurrir. Afortunadamente para ella, Stech no es un ser maligno, sino más bien astuto. Mientras revisa las pertenencias de los elfos, encuentra una variedad de artículos, comida, oro y un mapa. Stech le expresó a la elfa que, aunque en un principio pensó que iba a morir, finalmente decidió dejarla ir sin hacerle daño. Sin embargo, como recompensa, decidió tomar sus pertenencias, pidiéndole que dejara de mostrarse tan sorprendida. Para despejar sus dudas, le explicó que su presencia en el bosque se debía a la búsqueda de mazmorras. Al revisar el mapa que los elfos poseían, notó que había 3 mazmorras en la zona, lo cual sería suficiente para guiarlo a través del denso bosque. Guardó todos los objetos en su bolsa, y antes de marcharse, le mencionó que, si volvía a encontrarla después de cumplir su misión, le devolvería el mapa.
La elfa estaba sorprendida, pero no porque Stech decidiera no hacerle daño, sino porque él había tomado algo que era claramente valioso para ella. Al despedirse, la elfa lo llamó para que regresara, pero Stech la ignoró y siguió su camino. El mapa resultó ser extremadamente útil para Stech, ya que finalmente localizó la ubicación de la mazmorra. Había pasado por la zona incontables veces, sin imaginar que el calabozo se encontraba oculto bajo un árbol. Memento, con un tono irónico, comentó que no entendía cómo Stech había logrado sobrevivir como aventurero. Al ingresar a la mazmorra, el hombre notó algo inusual. En circunstancias normales, la flora no crece alrededor de las mazmorras debido a la alta densidad de maná. Sin embargo, en este calabozo, las raíces se extendían hasta el techo, creando una vista sorprendente. Decidió inspeccionar más a fondo, colocando su mano en una pared cercana y activando su habilidad de búsqueda de camino. Para su sorpresa, un cartel de advertencia apareció, informándole que, debido a la falta de los requisitos necesarios en sus habilidades, no podía utilizar ese poder. Stech tenía grandes expectativas, pero pronto se dio cuenta de que su técnica era inútil, ya que no tenía experiencia en ese tipo de calabozos. Decidió entonces confiar en su instinto animal para detectar la presencia de seres vivos. Memento observó cómo el joven mapeaba el lugar utilizando las vibraciones a través de las paredes, una técnica conocida como ecolocalización. Con un tono sarcástico, supuso que Stech no se había muerto de hambre siendo aventurero y le preguntó cuándo había comenzado. El protagonista respondió que había iniciado su vida como explorador a los 12 años. Si deseaba mantener ese estilo de vida, debía ser capaz de manejar estas dificultades. Mientras caminaba, tanteaba el terreno con su espada, esperando cualquier señal de peligro. Comentó que, en circunstancias normales, alguna criatura debería haber aparecido ya tras adentrarse en una mazmorra. Había algo extraño en que no hubieran encontrado nada todavía. Si realmente había monstruos en el calabozo, al menos deberían ser capaces de escuchar sus latidos. Finalmente, Stech y Memento se detuvieron en un punto del calabozo. El artefacto, en tono de broma, comentó que solo necesitaba quejarse un poco para obtener lo que quería. El chico resignado, suspiró y admitió que tenía razón. Al avanzar un poco más, Stech y Memento finalmente descubrieron la fuente de la extraña quietud en la mazmorra. Frente a ellos, se encontraba una criatura fusionada con las raíces del lugar. Su apariencia era perturbadora, no tenía ojos y su cuerpo parecía más un árbol que cualquier otra cosa. Stech observó la extraña criatura fusionada con las raíces y preguntó qué era exactamente. Memento le informó que se trataba de una raíz de rigores. Al mirar hacia arriba, Stech se dio cuenta de que si la criatura lo atacaba, todas las demás ramas en los alrededores lo percibirían como una amenaza. Memento sugirió que lo más prudente era no tocar ninguna de ellas. Mientras se movía con cautela por el calabozo, Stech reflexionó sobre la ausencia de latidos. Comprendió que, dado que nada en ese lugar tenía corazón, no era sorprendente que no hubiera captado ningún latido. Se dio cuenta de que todavía tenía mucho que aprender para convertirse en un aventurero competente. Las raíces de la mazmorra detectaron a Stech, y en un intento por empalarlo, se lanzaron hacia él. Sin embargo, el chico logró esquivar el ataque dando un ágil giro en el aire. Al observar cómo las raíces se contraían a pesar de su gran número, determinó que lo mejor era cortarlas. Aunque inicialmente pensó que eran fáciles de manejar, pronto se dio cuenta de que su ingenuidad lo había llevado a ser atrapado por ellas. Memento Mortem suspiró, lamentando que la advertencia sobre las raíces no hubiera sido suficiente para prevenir esta situación. Stech se dio cuenta de que las ramas se habían introducido en su brazo, aunque no había sentido dolor de inmediato. Al observarlas más de cerca, comprendió que estaban chupando su sangre. Esto explicaba por qué algunas parecían tener un color rojo. Concluyó que esta absorción de sangre había contribuido al crecimiento desmesurado de estas. De repente, comenzó a sentir un dolor agudo mientras las raíces cavaban más profundamente en su brazo. Sin poder permitir que esto continuara, activó la habilidad de viento cruzado, rodeando su cuerpo con una corriente de viento que intentaba repeler las ramas. El aire comenzó a circular en forma de un mini tornado alrededor del brazo de Stech. La ráfaga de viento deshizo las ramas que lo habían capturado, liberándolo de su atrapamiento. Stech observó su brazo, ahora lleno de agujeros, mientras Memento comentaba que la habilidad de viento cruzado no estaba diseñada para ese propósito, pero al menos lo había salvado de convertirse en comida de árbol. Agarra su brazo herido y se da cuenta de que si las raíces volvían a atraparlo y drenaban su sangre, podría terminar seco. Determinado a no permitir que eso ocurriera, decide que es hora de ponerse serio. Apunta su mano hacia el frente, declarando que no había nada mejor contra los árboles que lo que estaba a punto de usar. Una pequeña llama comienza a aparecer en su mano. Esta era la habilidad activa de bola de fuego, un proyectil llameante con forma esférica que dejaba un rastro de llamas a su paso. Al usar maná adicional, se podía aumentar su potencia y alcance. Las llamas surgieron de la mano de Stech, dejándolo sorprendido. Sabía que el fuego era efectivo contra la vegetación, pero no esperaba que fuera tan devastador. Las llamas consumieron rápidamente todas las ramas a la vista.
Memento le advirtió que debía asegurarse de absorber el maná del área. Con una sonrisa, Stech declaró que era hora de devorar todo lo que estuviera a su paso. Tras un tiempo, una fuerte explosión resonó desde la entrada de la mazmorra. Stech salió volando y aterrizó en una zona despejada. Mientras se recuperaba, mensajes del sistema comenzaron a aparecer en su pantalla. El límite de maná de Memento Mortem había aumentado de 150 a 250 y se habían agregado 2 nuevas habilidades activas, incluida una llamada Piel Reflectante. Stech quiso verificar si había desbloqueado alguna de sus habilidades anteriores, pero al revisar, se dio cuenta de que seguían bloqueadas debido a la falta de maná suficiente. Actualmente, poseía un artefacto y 4564 de maná. Las habilidades generalmente requerían mucho más maná o una mayor cantidad de artefactos, así que no podía hacer nada al respecto por ahora. Memento notó que la elfa había aparecido detrás de Stech y le pidió al chico que dejara de divagar. De inmediato, el protagonista reaccionó y se volvió rápidamente, desenvainando su espada con tal fuerza que casi decapitó a la elfa. Sin embargo, se detuvo en el último momento. Elaine, con una expresión tranquila, aclaró que no estaba allí para pelear. Stech guardó su arma rápidamente, algo nervioso, y comentó que solo estaba inquieto por si ella venía en busca de revancha. Le preguntó a Elaine que la había traído hasta allí, si acaso venía por el mapa. Le recordó que había prometido devolverle el mapa una vez que terminara de encontrar lo que buscaba. Elaine decidió arrodillarse, aclarando que no estaba allí por el mapa. Si lo deseaba, podía quedarse con todo lo que le había quitado, pero quería recuperar una cosa en particular. Stech, inquieto al verla arrodillada, le preguntó qué quería de vuelta. Elaine respondió que deseaba recuperar un colgante. Stech sacó el objeto de su bolso y le preguntó si era ese el colgante al que se refería. Al verlo, Elaine confirmó que sí. Los elfos que estaban junto a Elaine llegaron al lugar. Uno de ellos se alegró de ver que la mujer estaba bien, pero le recordó que, debido a los peligros de la zona, debían moverse en grupo. Otro elfo notó que Stech estaba cargando el colgante y se preguntó por qué lo tenía un humano. Antes de que pudiera reaccionar, Elaine golpeó a sus compañeros, dejándolos noqueados. Stech, confundido por lo que estaba ocurriendo, se preguntó qué demonios estaba pasando. Memento, con un tono de sorpresa, comentó que finalmente estaba despierto tras actualizarse y observó la situación, preguntándose qué estaba ocurriendo. El joven, mientras se sujetaba la cara con una mano, suspiraba. Elaine, volviéndose a arrodillar, le suplicó al hombre que le devolviera el colgante. A cambio, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Stech, con un gesto de disgusto, le dijo que era ingenua e imprudente por ofrecerse de esa manera sin saber qué podría pedirle. Le preguntó qué pasaría si él fuera uno de esos humanos malvados. Elaine, después de escuchar sus palabras, concluyó que no creía que Stech fuera malvado. Pensaba que alguien verdaderamente malo no diría esas cosas. Recordó cómo, incluso cuando Stech salvó a un esclavista, lo dejó morir al saber que era un criminal. Elaine no creía que una mala persona haría lo que Stech había hecho. Stech asintió, reconociendo que ella tenía razón, pero le preguntó por qué el colgante era tan importante para ella. Al no obtener respuesta, el protagonista dijo que si el colgante era tan valioso para ella, se lo devolvería. Sin embargo, añadió que tenía una condición. Elaine se puso nerviosa y le pidió que le dijera qué quería. Stech explicó que su objetivo era destruir todas las mazmorras del bosque. La mujer se sorprendió ante esta declaración. Stech continuó diciendo que, si ella le ayudaba a cumplir su objetivo, le devolvería el colgante una vez completada la tarea. Le preguntó qué le parecía ese trato. Elaine, después de considerar la propuesta, aceptó.